¿Qué pasa cuando ya lanzamos un contenedor a partir de una imagen y queremos intercambiar datos con el mismo? ¿Cómo solucionamos lo que se llama la persistencia? Todo contenedor tiene asociado un sistema de archivos basado en el sistema operativo a partir del cual se construye la imagen, ¿no? Este sistema de archivos del contenedor vive en memoria, por lo cual es muy rápido, y todo cambio que hagamos durante la ejecución se guarda en una capa escribible que tiene el contenedor. Esto significa que está fuertemente acoplado al contenedor que lo usa, ¿no? Este sistema de archivos está acoplado, muy acoplado al contenedor. Cuando el contenedor termina, ya vimos que va a parar a algún lugar del disco del host, de la máquina host. Es posible que resucitemos, entre comillas, este contenedor que ya ha terminado y podamos recuperar sus archivos, pero no es lo más óptimo que podemos hacer. Si eliminamos el contenedor, nuestros datos se van con él. Así que Docker nos propone, en principio, tres opciones para que podamos compartir archivos con nuestro contenedor. La primera de esas opciones son los volúmenes, que consiste en que la máquina host le cede una parte del disco, una parte especial del disco, que administra el Docker Engine, el proceso de Docker. En el caso de Linux se guarda en var lib docker volumes, es una carpeta. Todos los procesos que no sean los de Docker no deberían escribir nada en esa parte. Es propiedad del usuario root, así que salvo que den un permiso administrativo no lo van a poder hacer. Se pueden crear los volúmenes con o sin un contenedor que los use. Se pueden montar en varios contenedores, así que si necesitamos que los contenedores compartan datos, por ejemplo, podríamos decirle que monten el mismo volumen. El contenedor cuando corre lo ve internamente como un directorio más, es decir, es transparente. Pueden ser volúmenes nombrados o anónimos. Se borran solo cuando lo hacemos explícitamente, no se borran solos. Y si tuviéramos la necesidad, por ejemplo, de llevar nuestro container a la nube o a otro host, nos podríamos llevar este directorio de volúmenes también a otro host. Los puntos de montaje son otra forma de intercambiar datos con nuestro contenedor, en la cual, en este caso, se le cede cualquier parte del disco del host hacia el contenedor. El host lo que hace es le hace visible una parte de su sistema de archivos a el contenedor, digamos. Tengan cuidado porque si exponen una parte crítica del sistema, como por ejemplo la carpeta root dentro de un sistema Linux o un sistema Mac, le están dando acceso básicamente al sistema operativo prácticamente completo o a una parte muy, muy relevante. Así que tengan cuidado con las cuestiones de seguridad en ese caso y que le comparten al contenedor. Todos los procesos que no sean los de Docker pueden escribir en el punto de montaje, no es necesario que sean solo los procesos de Docker. El contenedor también lo ve como un directorio más a este punto de montaje. Esto quiere decir que está fuertemente acoplado a que la ruta exista en el host cuando corre el contenedor. O sea, la ruta que nosotros le exponemos al contenedor ya tiene que existir previamente para que podamos intercambiar archivos con él. No son tan flexibles como los volúmenes y los puntos de montaje, y en general no está muy aconsejado su uso. Pero por ejemplo, ¿para qué se suele utilizar? Bueno, para compartir configuración que tenga la máquina host con el contenedor. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero resolver nombres de dominio y quiero que el contenedor lo haga igual que la máquina host, digamos que lo está corriendo, le puede compartir un archivo, que en el caso de los sistemas Linux es el etc.resolve.conf, que tiene, por ejemplo, los servidores DNS que está utilizando la máquina host. Si estamos, por ejemplo, haciendo un desarrollo, ¿no? Un desarrollo que genera, por ejemplo, códigos binarios, podemos reflejar un cambio instantáneamente en el contenedor si le montamos esta carpeta de binarios, ¿no? Al contenedor, digamos. Así que lo podemos utilizar, por ejemplo, para desarrollar. La tercera forma de persistencia en Docker es el TMP-FS Mounts, que ese nombre tan raro viene de TMP, que significa temporal, y FS de File System. Se utiliza generalmente para cuando uno quiere que el contenedor guarde algún archivo sensible o quiere tener solamente una caché temporal de datos, porque solo existe en memoria y nunca se escribe a disco. ¿Cómo se utilizan, por ejemplo, estas tres formas de persistencia? Digamos, si yo quiero, por ejemplo, crear, listar o manipular volúmenes, lo voy a hacer mediante el comando docker volume. Si quiero, por ejemplo, montar alguno de estos volúmenes cuando montar a un contenedor
cuando lanzo un contenedor a partir de una imagen, lo tengo que hacer mediante el parámetro "-b", o en su versión más larga, "-volume". Y si yo quiero, por ejemplo, iniciar un contenedor con uno de estos tmpfs mounts, lo tengo que agregar con también un parámetro que es --tmpfs y la ruta en la cual quiero exponer este almacenamiento temporal. Veamos ahora los distintos comandos que nos da Docker para poder administrar las distintas formas de persistencia que vimos recién. La primera, la más importante, la más utilizada, los volúmenes, por ejemplo. Para poder administrarlos tenemos que utilizar el comando docker volume y ls, siguiendo este patrón que les comentaba, ¿no? De replicar un poco los comandos de Unix, digamos, para administrar Docker también. En este caso vamos a ver que no tengo ningún volumen en mi máquina, hasta el momento, digamos. Y solo para tener una idea, digamos, de lo que les comentaba, de que Docker Engine reserva una parte de nuestro disco con los datos de nuestros volúmenes, les quería mostrar que si yo accedo a la carpeta var lib docker volumes, ¿no? Y quiero listar lo que tengo ahí adentro, acá mi Ubuntu me dice que no puedo acceder porque es una carpeta reservada del sistema, digamos. Un poco ilustrando lo que les decía de que la idea sería que nosotros no escribamos en ese lugar, digamos, sino que solo lo haga el Docker Engine. Solo para fines ilustrativos voy a acceder como root y les voy a mostrar que aquí adentro hay algunos metadatos internos, digamos, de Docker, digamos, ¿no? Pero bueno, quería contarles eso nomás, que es una parte que no deberíamos tocar nosotros directamente, sino que deberíamos administrar nuestros volúmenes a través de los comandos de Docker, digamos. ¿Cómo creamos un volumen? Bueno, docker volume create, no podía ser de otra forma, y el nombre que le queremos dar al volumen, digamos. Esto crea un volumen vacío, ¿no? Que se llama mydata1, digamos. Si yo lo quiero listar ahora, vuelvo a correr este comando y van a ver que ahora tengo un volumen creado, digamos. Y si por curiosidad, por ejemplo, quiero chusmear qué hay ahí adentro, voy a volver a correr este comando y van a ver que ahora tengo, aquí está la carpeta, ¿no? Donde están guardados nuestros volúmenes, digamos. ¿Sí? Bueno, si quiero, por ejemplo, tener un poquito más de información de este volumen, puedo ejecutar docker volume inspect y el nombre del volumen. Esto me va a indicar, por ejemplo, cuándo fue creado, ¿no? Por ejemplo, si tiene una etiqueta puesta, el punto de montaje, ¿no? La ubicación, ni más ni menos, el nombre y alguna otra cosita más, digamos, que querramos saber, digamos. Bueno, si lo quiero eliminar, no podía ser de otra forma que no sea docker volume rm de remove y el nombre. Con esto lo borro, ¿sí? Entonces, si yo ejecutara de vuelta docker volume ls, no lo tengo más, ¿sí? Y si, por ejemplo, yo quiero arrancar un Ubuntu, ¿no? Lanzar un container a partir de una imagen de Ubuntu. En el modo interactivo, que ya lo hemos probado, digamos, ¿no? Para ejecutar comandos, digamos. Ya con un volumen montado, por ejemplo, que no hayamos creado previamente, les voy a mostrar este comando. Fíjense que acá le indico docker run, le indico con "-it", es la abreviatura de Interactive y TTI, que utilizamos previamente, digamos. Esta es como la forma compacta, digamos, de condensar el comando. Docker tiene dos formas, la forma larga con el doble guión y una forma cortita con un solo guión, digamos. Cuando uno arranca, por ahí está bueno que lo haga de la forma larga para poder familiarizarse, digamos, con los comandos, pero en la medida que le van agarrando la mano, pueden hacerlo con esta forma más abreviada, digamos. Después vieron que tengo que indicarle, bueno, por supuesto la imagen que quiero correr, el intérprete, digamos, de comandos que quiero utilizar, que es bash, y aquí los que le quería mostrar era el "-b" de volume. Fíjense que le indico mydata, ¿no? Que es el nombre del nuevo volumen que voy a crear exactamente cuando lance este contenedor, que va a estar enganchado con una carpeta adentro del contenedor que es mydata. Yo esto lo voy a correr. Van a ver que aquí entré, digamos, nuevamente al contenedor. Lo corrí y entré, digamos. Si yo hago un ls para listar los archivos que hay en este contenedor,
miren esto. Aquí hay una carpeta que es MyData, ¿no? Que es exactamente la carpeta en la que queda montado este volumen, ¿sí? Y yo ahí me puedo, por ejemplo, meter, ¿sí? Y probablemente no haya nada aquí, como pueden ver, ¿no? Así que, bueno, queda montado directamente, digamos. Entonces aquí lo que puedo hacer es, por ejemplo, crear un archivo, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, un echo hola umai y esto es hola.txt. Aquí lo que le estoy indicando es que quiero que escriba una línea que dice hola umai a un archivo que se llama hola.txt. Esto lo ejecuto. Van a ver que ahora tengo un archivo ahí, ¿sí? Y si yo ahora salgo, por ejemplo, salí. Si yo ahora, por ejemplo, lanzo un contenedor y le monto el mismo volumen, ese archivo debería estar ahí. No debería haberse ido con el contenedor. Entonces lo voy a correr. Aquí vuelvo a entrar. Fíjense que este es un nuevo contenedor, porque por ejemplo este termina en B34, su ID, y este terminaba en 1AE. O sea, son dos containers distintos que fueron lanzados a partir de la misma imagen, digamos. ¿Qué tengo aquí? El sistema de archivos. Me voy a meter a MyData. Y si yo entro tengo hola.txt, que es el archivo que yo creé en el container anterior y que quedó guardado en el volumen. ¿Sí? Así que nada, simplemente eso, mostrarles cómo nos servía, digamos, para poder compartir archivos entre contenedores. Voy a salir de acá y volvemos a la Jupyter Notebook. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los bind mounts, digamos, ¿no? Que son esta otra forma o puntos de montaje, digamos, como les comentaba en la presentación, digamos. En este caso, lo voy a llevar a la terminal y les voy a indicar cómo se corre esto, digamos. Si yo quiero lanzar un contenedor muy parecido al anterior, o sea que esté basado en una imagen de Ubuntu con el intérprete de comandos de bash, y quiero que en lugar de usar un volumen con nombre use un punto de montaje, lo tengo que hacer también con "-b", con este modificador, digamos, pero en la parte de la izquierda, o sea de los dos puntos para la izquierda, que es esto que está aquí, le tengo que indicar una ruta absoluta, digamos, ¿no? O sea, le tengo que indicar exactamente la ruta en la que quiero que vaya a buscar los archivos. Antes de ejecutar esto, les quiero mostrar qué es esto de pwd, digamos. Pwd es básicamente el directorio actual, digamos, ¿no? Uno siempre que hay una variable de entorno que es pwd que indica el directorio actual de trabajo. Ahí. ¿Cómo yo visualizo el contenido de una variable, digamos? Con echo. Uno con echo visualiza el contenido de una variable siempre que a la variable le ponga un signo de peso adelante, digamos. pwd siempre va a tener asignado el directorio actual. Fíjense que yo aquí tengo toda esta ruta que es larguísima, la verdad. Y toda esta ruta, si yo quiero montar, por ejemplo, adentro de esta ruta, por ejemplo, una carpeta que se llama hostdata, que es esta que está aquí, que se las voy a mostrar exactamente aquí. Es esta carpeta la que yo ahora quiero montar, que está en el host. Fíjense que es larga la ruta, entonces por ahí lo que se suele hacer es poner en la parte de adelante, utilizar esta variable de entorno, ¿no? Lo indican así, lo indican entre comillas, con el signo peso y pwd. Lo pueden poner en mayúscula o en minúscula, da igual, digamos, en este caso. Entonces, cuando esto se resuelva, se va a resolver a toda esta ruta con el barra hostdata al final, digamos. ¿Eso qué va a hacer? Va a quedar enganchado con la carpeta hostdata adentro del contenedor. ¿Sí? Así que ahora sí, voy a ejecutar este comando. Hecha esa aclaración. Lo voy a correr. Me meto al contenedor. Fíjense que es un contenedor nuevo, que no tiene nada que ver con el anterior. Bueno, lo que les venía indicando. Voy a listar el contenido. Acá está la carpeta que me interesa, que es hostdata. Me voy a meter y voy a ver que aquí adentro tengo un archivo que es some file in hostdata,
que es exactamente el mismo archivo que yo tengo en mi máquina local, en mi Ubuntu local. ¿Sí? Que pueden ver aquí. Este archivo de texto adentro tiene I'm data on host machine. Y si yo me voy al contenedor y le pido que me visualice lo que hay adentro, voy a ver exactamente el mismo contenido. ¿Sí? Entonces, si a mí se me ocurre, por ejemplo, aquí agregar una nueva línea, o sea, en el archivo que está guardado en mi máquina local, y lo guardo, aquí lo estoy guardando, y yo ahora me voy al contenedor y le pido que me muestre el contenido, van a ver que va a tener la nueva línea que yo le acabo de agregar. Así que como ven, es muy sencillo para compartir datos, ¿no? Con los puntos de montaje también.